Bueno, antes de regresar a la clase, ¿ya se escucha mejor, hermana Liliana? Ah, Sí, sí, pastor. ok, yo no la escuché a usted. Creo que lo que está pasando es que hay latencia, es decir, se está tardando un poco de tiempo lo que yo estoy diciendo y le llega a usted lo que yo estoy diciendo unos escasos segundos después, porque ahora que pregunté tardó en responderme, entonces tal vez está mal el internet, ¿no? La fuerza del internet con la que se está transmitiendo, y a lo mejor es un problema local, porque yo no dejo de verme en la pantalla, yo no dejo de ver sus movimientos, y pues me llegan los chats y toda esta cuestión. Antes de continuar la clase, quisiera comentar si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, algún comentario, si no para seguir con la clase. Incluso el día de hoy me parece tendríamos que haber hablado al inicio sobre las definiciones que buscamos en el diccionario al respecto de algunos términos. No sé si los quisiera compartir, hermana Liliana. Bueno, sería sobre dispensación ética y étnica, sobre Sí, eso, ¿no? le quiero comentar, no se oye, usted sí no se oye absolutamente nada. Yo no la estoy escuchando, pero usted, dígame así si usted me escucha. Sí, perfecto. Ok, entonces voy a continuar con la clase. La hermana Irma también dice que ya se escucha mejor. Y bueno, solamente comentarles, bueno, volverles a comentar, yo vivo en Altos y en la parte de aquí abajo es un paradero de autobuses, de camiones urbanos, y esto tiene mucha interferencia. Tal vez solamente sea eso lo que esté pasando, pero vamos a continuar con la presentación. Dice mi hermana Irma que ya se escucha mejor. Perfecto, pues vamos a continuar. Voy a presentar. ¿Ahora me escucha? Mm, No, sigo sin escuchar a la hermana Lili. Bien, pues nos quedamos en esta parte de la definición de lo que la teología histórica es. Posteriormente vendrían estas otras ¿Ahora? tres, que tiene que ver con la teología sistémica, la cual les comentaba que la vamos a ver muy someramente, porque se necesitaría todo un curso para comprender y ver esta teología sistémica, que trata de resolver y de darle comprensión a todas y cada una de las cosas para llegar a la comprensión total y absoluta de Dios, ¿no? Es más rigorista, es menos flexible, es muy esquematizada, muy sistemática, como su propio nombre lo dice, y creo yo que de las teologías es la que menos nos funcionaría en estos días. La teología exegética, que vamos a ver que se vale de muchas herramientas que tienen que ver con las críticas, la crítica textual, la crítica literaria, la crítica de las tradiciones, la crítica de las formas, y que eso nos va a llevar a una mejor comprensión de lo que la revelación bíblica nos ha traído, ¿no? La teología práctica tiene que ver con la aplicación de la doctrina a la vida de los individuos y de las congregaciones. Por eso yo les decía que esta es una teología muy, o sea, muy así, muy, muy de su nombre, muy de práctica, muy de acción, muy de estar presentes, ¿no? Tiene que ver con dos cuestiones: con la teología pastoral, que se ocupa de la delicada labor del pastor, llamando a apacentar a la grey del Señor. Y esto obviamente se hace desde las necesidades de la grey, de las necesidades de la congregación. No es lo mismo
ya no hablando de los terremotos, ni de los desastres, ni de las guerras, no es lo mismo predicar en un lugar donde hay opulencia, es decir, en donde las cosas van bien, hablando de una iglesia que le va bien, que le va perfecto, hablar en una iglesia en donde las cuestiones son la pobreza, la falta de oportunidades, la escasez de trabajo. No es lo mismo predicar en una ciudad o ser pastor de una ciudad que ser pastor de una iglesia o de una congregación rural. No es lo mismo. Entonces aquí vamos a mirar un poco de la teología pastoral. Y después la homilética. Inciden en la teología práctica, que trata de la preparación y presentación de sermones. Y la liturgia, el estudio del culto, las diferentes formas de adoración. La teología pastoral consiste en el estudio de la obra del pastor y la consejería pastoral. Eso va a ser muy, muy interesante porque nosotros somos buenísimos para dar consejos, pero consejería pastoral tiene que ver con primero escuchar, 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 para posteriormente poder responder. Las teologías que no son usadas con frecuencia son la dogmática, asuntos fundamentales de la doctrina según lo anuncian los credos de la iglesia, la litúrgica y la fundamental. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver con teología natural. Y aquí nos vamos a poder dar cuenta que la teología natural está separada, o hay 3 puntos en donde se incide, que tienen que ver con la existencia y los atributos de Dios, pero también tienen que ver con poder y propósitos de Dios, Dios del cielo. Y el tercer punto es que se ve a Dios desde el punto de vista de la creación, ¿no? Quiero que vayas pensando, que vayas haciendo un recuento de cuáles son los atributos de Dios que tú conoces, y esos atributos de Dios se le conoce como perfecciones. Hablando de la teología natural, se le conoce como perfecciones de Dios o atributos perfectos de Dios. También recuerda cuál es el poder de Dios y cuáles son sus propósitos, y cómo ves a Dios desde el punto de vista de la creación. Si somos mayordomos, si no somos mayordomos, ¿por qué somos mayordomos? ¿Por qué no somos mayordomos? Porque más adelante, no tiene nada que ver con esto, pero más adelante miraríamos lo que es la ecoteología. Y la ecoteología tiene que ver con la conservación precisamente de todo cuanto Dios puso a nuestros pies. La ecoteología es una parte de las teologías contemporáneas. Las teologías contemporáneas tienen que ver con la teología de la liberación, tiene que ver con la teología negra, es decir, cómo ven la gente del continente africano a Dios y cómo tendríamos que comprenderlos, y algunas otras teologías contemporáneas o modernas, ¿no? Entonces, continuamos con esto de los atributos. Y estos atributos son exclusivos de Dios, dice aquí la lámina, pero yo te quiero comentar. Nosotros tenemos y practicamos el amor. Vamos a suponer que aquí hay una línea que dividiera voy a ver si puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo. Vamos a suponer que existiera esta línea y que corresponde, digo, va a estar complicado que pueda como que escribir. Vamos a suponer que este es Dios y este es el humano. En todas y cada una de las láminas vamos a verlo así. La parte superior le corresponde a Dios y la parte inferior le corresponde al ser humano. Dios es total y absolutamente amor. Es decir, vamos a poner aquí una flecha. Dios es todo amor. El ser humano tiene amor, pero el ser humano tiene el amor de este tamaño.
Cuando el ser humano llega a una total y absoluta comprensión de las cosas de Dios, el amor puede ir creciendo. Cuando el ser humano llega a un punto en el que el Señor viene, el ser humano puede ser eterno. El ser humano es total y absolutamente inmutable, es decir, digo mutable, es decir, hoy dice y mañana se desdice. El ser humano es justo por ser declarado justo de parte de nuestro Padre Celestial, por parte de nuestro Creador, perdón, de nuestro Redentor, pero no es justo por el solo hecho de ser justo, ¿no? Podría conocer y practicar la justicia humana, pero la justicia divina nos la da Dios. Por eso entendemos que estos son atributos exclusivos de Dios. Es decir, estos atributos no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con, con el hecho de que Dios tenga esos atributos. El amor de Dios es muy distinto al amor del ser humano. La eternidad de Dios es total, es completa, es absoluta. La eternidad del ser humano puede empezar en el momento en el que se rinda a Él, pero antes es mortal. La infinitud, la inmutabilidad y la justicia son términos ya que le corresponden más a Dios, que nosotros en algún momento podemos tener, pero los podemos tener porque el Señor nos lo da. Es decir, esto no es parte de la imagen ni de la semejanza de Dios. El amor sí lo es, la justicia lo puede ser, pero son diferentes los atributos que tenemos, o los cuales nosotros podríamos tener si decimos, mira, yo también soy amoroso, yo también tengo amor, en ese sentido soy como Dios. No, el amor de Dios es eterno y el amor de nosotros es distinto, ¿no? Nosotros conocemos el amor por por algunas definiciones y por algunos conceptos que nos han vertido, que nos han enseñado. El amor filial, por si ustedes no lo sabían, viene de los filósofos. El amor que tiene que ver con la amistad, ¿no? Y el amor fraterno. El amor ágape tiene que ver con la revelación de Cristo Jesús. Ese amor que todo lo puede, que todo lo supera, que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no se envanece. Ese amor lo conocemos de parte de Cristo Jesús, pero el amor de Dios es una cosa total y absolutamente distinta, porque nadie puede entender eso que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué padre da a su Hijo para que se salve el grueso de la población, incluso sin conocerla o conociendo que son un desastre, que son violentos, que son amargos, que son tristes, que son depresivos, que son ventajosos, que pueden ser criminales, que pueden ser violadores, que pueden... ¿Quién ama de esa manera? Por lo tanto, el amor de Dios es muy diferente, ¿no? Y quiero comentarles en ese sentido que el significado de amor, como muchos términos cristianos, el amor de Dios se discute con más frecuencia de lo que se define. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso que el diccionario nos ofrece muy poca ayuda a ese respecto. El amor consiste en afecto y también en corrección. Entonces ahora viene a incidir otro tema importante. El amor de Dios es afectivo hacia nosotros, pero también tiene e incide la corrección, la disciplina, la llamada de atención. El amor en Dios es la búsqueda del bien y la gloria de sus perfecciones en el grado más alto. Esto no implica que haya egoísmo en Dios, como sería el caso si se tratara de los seres humanos. Es decir, el amor de Dios, recordemos que dice la palabra de Dios en los evangelios, Él no hace acepción de personas.
todos estamos incluidos. Todos es todos. Todos es como te portes, todos es como creas. Dios vino a quienes necesitan ayuda. Dios vino a los que estamos enfermos. No vino a los que tienen sanidad. Dios vino para rescatar lo que se había perdido porque nosotros estábamos perdidos. Entonces, esa es la diferencia del amor de Dios. Este es un atributo que desde la teología natural tendríamos que entender como algo superior. No es el amor humano, no es el amor más perfecto de la humanidad, no. El amor de Dios es perfecto, absolutamente. Ahora, podemos hablar de la eternidad. El significado del atributo de la eternidad significa que Dios existe sin límite de tiempo. Su existencia se extiende sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante, según nuestro concepto de tiempo, sin ninguna interrupción o limitación causada por el acontecer de los eventos. Uniendo todas estas ideas, quiero comentarles. Investigábamos y definimos que es atemporal. En ese sentido, podríamos decir que Dios es total y absolutamente atemporal. Esa atemporalidad, es decir, ningún tiempo lo contiene, porque no empezó su vida, no empezó la vida de Dios en algún momento. Es desde siempre. Y la vida de Dios no va a terminar en algún momento, es hasta siempre, ¿no? En ese sentido, Dios no tiene una cronología y ni la cronología ni el kairos lo contienen a él. Nosotros utilizamos cronos para, para medir el tiempo y para marcarlo, ¿no? Son las tantas, o ya anocheció, o ya oscureció, y en ese sentido nos damos una idea del tiempo. Incluso la cronología habla o nos lleva a pensar, era un día lunes o era un día domingo a las tantas horas. Nosotros no podemos hablar ni de meses, ni de días, ni de años en cuanto a la creación o al nacimiento de Dios. Dios es desde siempre y es hasta siempre. Hay veces que nosotros decimos, es el kairos, y el kairos es el tiempo de Dios. Para Dios no hay tiempo, Él es total y absolutamente atemporal. Pero para nosotros comprender esa parte le hemos puesto kairos al tiempo que no se puede medir, al tiempo que es eterno. Pero la verdad de las cosas es que ya lo definimos nosotros, es atemporal. No hay tiempo que pueda contener la eternidad de Dios, porque es desde siempre y es hasta siempre. Infinitud. El significado de infinitud tiene que ver con que Dios no tiene linderos ni tiene límites. Ni el universo, ni los límites del tiempo, ni el espacio, ni ninguna cosa creada por Él lo limita. Eso tiene que ver con su infinitud. Pero esto no significa que Él esté de alguna manera esparcido en todo el universo. Él está aquí y otra parte de Él está allá. La infinitud de Dios se tiene que concebir como intensiva en vez de extensiva. Es decir, esto tiene que ver más con una plenitud que con un lugar, ¿no? O sea, no podemos encajar o no podemos contener a Dios en un espacio. Dios está en todo el universo es de Él. Esto tiene que ver con la infinitud. Hablando de la inmutabilidad, el significado de inmutabilidad significa que Dios es inalterable y que por ello no cambia. Esto no quiere decir que Él esté inmóvil o inactivo, sino que nunca es inconsecuente o sujeto al proceso del crecimiento o del desarrollo. Cuando nosotros decimos inmutable, significa que, hablando hablando de nuestra humanidad, significa que no cambiamos, que somos de una sola pieza, que respetamos lo que decimos. Hace algún tiempo dos personajes hicieron un negocio y uno de ellos dijo, para tal día. Y tal día se llegó y él no cumplía con la parte del negocio que tenía que cumplir. Y entonces la otra parte le habló por teléfono, se comunicó con él y le dijo, respeta tu palabra. Y esto pareciera que lo llevó a ser un poco inmutable, pero no.
Él tuvo un cambio y dijo, hizo el negocio y dijo sí. Llegado el tiempo en el que tenía que cumplirse el sí, dijo no. Le llamaron y le dijeron, cumple tu palabra, y volvió a decir sí. Eso es mutabilidad. Dios no es mutable. Dios dijo y se hará. Dios prometió y se cumplirá. Y en ese sentido yo te quiero decir que la palabra de Dios, la Biblia, tiene un pacto de lectura. La palabra de Dios ofrece promesas. Y esas promesas, si tú lees esa revelación, si tú lees la Biblia, te convencen esas promesas y practicas lo que dice la palabra de Dios porque hay una promesa de lectura. ¿Por qué? Porque quien, quien reveló la palabra de Dios es el mismo, y él mismo ha prometido, él mismo nos ha dado esperanza, él mismo nos ha propiciado un redentor, y nosotros como lectores, practicantes de esos evangelios, de esa doctrina, de esa enseñanza, creemos en ese pacto porque entendemos que Dios es inmutable. Entonces, el pacto de lectura que hay, esa revelación divina que hay, esos beneficios que hay para nosotros, son inmutables porque Dios no va a cambiar en ese sentido. Otra cosa es que tú y yo leamos en las escrituras que Dios se arrepintió, que Dios cambió de opinión, podemos pensar, pero una cosa es la narrativa bíblica, una cosa es la narrativa bíblica y otra cosa es el carácter de Dios. Y nosotros, para comprender a Dios, podemos poner en el escrito esto. Y entonces decimos, ¿no? Por ejemplo, se nos narra en el Éxodo que hubo un evento en donde Moisés le reclama a Dios y le dice, para esto nos sacaste de Egipto, y el Señor le dice, son un pueblo testarudo, yo voy a deshacer a ese pueblo y voy a hacer un pueblo entendido. Y entonces Moisés le dice, para eso lo sacaste de Egipto, para que la gente de alrededor se burle y diga, vean ese Dios que los sacó para matarlos en el desierto, mejor mátame a mí. Te quiero decir, es una narración, no refleja el carácter de Dios, es una narración. Entonces nosotros, entendiendo teología, vamos a darnos cuenta de la diferencia que hay entre una narración y una revelación de parte de Dios. Para eso necesitamos el Espíritu. Ahora, ¿qué es justicia? El significado de justicia, aunque está relacionado con la santidad, la justicia es, sin embargo, un atributo distinto de Dios. La santidad tiene que ver con la separación de Dios, la justicia con su rectitud, ¿no? Nosotros somos justos porque fuimos apartados del pecado. Eso nos trae justicia, eso nos da justicia. En el caso, para entender la justicia de parte de Dios, lo tendríamos que entender desde su rectitud. Es justo porque es recto. No es justo porque alguien le declaró justo. No es justo porque salió de un juicio. No es justo porque alguien lo declaró. No. Es justo porque su per se es rectitud. El self de Dios, ese que, que le revisa todo hasta lo más intrínseco de Dios, lo hace justo. El Espíritu de Dios, que escudriña hasta el corazón de Dios, se narra en alguna parte del Nuevo Testamento, checa y verifica que Dios es total y absolutamente recto. Es decir, Él está separado de la creación. Él es un no creado, por lo tanto es justo. La justicia, por eso yo les comentaba que son atributos perfectos de parte de Dios. No tiene nada que ver con la humanidad, ¿no? Si tú y yo hablamos de justicia divina, es total y absolutamente distinto a la justicia humana. La justicia divina restituye, la justicia divina atribuye, la justicia divina da, la justicia divina llena de plenitud, y la justicia humana busca el bienestar del ser conforme se haya portado, o busca sancionar al ser conforme se haya
portado. Y la justicia divina no busca eso. La justicia divina está basada en el amor, en la eternidad, en la infinitud y en la inmutabilidad de el propio Dios. Solamente Él tiene características así, pero superiores a las definiciones que le afectan a un ser, a un ser humano. Quiero comentarte que la escritura, la justicia absoluta se declara en el Salmo 11:7, porque Jehová es justo, ¿no? Y David también lo declaró su justicia en el Salmo 19:9. Esos dos versos y uno más que es Hechos 17:31 hablan de esta justicia superior de parte de nuestro Dios. Vamos a continuar con los atributos de nuestro Dios. Libertad, omnipresencia, omnisciencia, santidad y simplicidad. Vamos a tratar de definirlos. La libertad, el significado de libertad en lo que aquí se refiere es que Él es independiente de sus criaturas y de su creación. Tú y yo podemos tener en Cristo Jesús. Nosotros estamos libres en Cristo Jesús porque antes éramos presas del pecado. Pero pero Dios no tiene ese tipo de libertad. Él es libre porque es independiente de su creación y de sus criaturas. Es decir, no está preso a nosotros. Si tú y yo pensábamos o entendíamos que Dios se la pasa verificando todo el día como un supervisor lo que hacemos, tenemos una equivocación, porque ahí lo haríamos presa de nosotros. Él es libre, Él ya nos creó, Él ya nos formó, Él ya nos hizo y ya puso reglas en esta naturaleza. Las aguas dan su flora y su fauna, y la tierra da su flora y su fauna. Tenemos astros, uno que rige el día y otro que rige la noche, y alrededor hay asteroides, hay astros, hay constelaciones que mandan y marcan los tiempos del universo y también los fenómenos naturales. Entonces, la naturaleza creada es independiente de Dios, o Dios es independiente de esa naturaleza que por sí misma va a crear y a generar vida que el Señor ya puso en este mundo. Es decir, cada vez que hay un nacimiento, el Señor está soplando hálito de vida. Cada vez que brota una semillita, el Señor no hace que crezca. La naturaleza misma, por el mandato divino, en su origen ya lo está haciendo. Y esto es la libertad de la cual se habla. La escritura, cuando Isaías le pregunta al pueblo quién había aconsejado o enseñado o instruido, la respuesta que dio dice nadie, porque Dios es libre. Dios es independiente de sus escrituras, ¿no? Y lo menciona en Isaías 40, 13 y 14. Podríamos preguntarnos si Dios es libre. ¿Él está limitado de alguna manera? Y la respuesta es no. No está limitado. La naturaleza de Él es libre. Hablamos de su omnipresencia, perdón, de su omnipresencia. Y dice aquí, el significado de la omnipresencia es que Dios está presente siempre en todos los lugares con la totalidad de su ser. Una cosa es estar presente y otra cosa es ser dependiente. Él está presente en todo lugar, pero no es dependiente ni codependiente de alguno de nosotros, ¿no? Y ni siquiera de alguna parte de la creación. Él ya dijo, y por su sola voz, por su solo mandato, las cosas se cumplen, las cosas se hacen.
las cosas llegan a su total y a su cabalidad y a su cabal cumplimiento. Ahora vamos a ver lo que es omnisciencia, que tiene que ver con que Él todo lo sabe. Dice el salmista, ¿a dónde me esconderé de ti? Si abajo de alguna piedra, debajo en los mares, ahí me encontrarás, en alguna cueva, ahí me encontrarás. El significado de la omnisciencia significa que Dios sabe todas las cosas, las reales, las posibles, todas por igual sin tener que esforzarse. Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas, cada mente y todas las mentes, cada espíritu, todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes. Entonces, es el todo, es la totalidad de lo que se tendría que conocer. No hay cosa oculta para Él. Él está en lo más sencillo como en lo más complejo. Él lo sabe todo. Su santidad. El significado de santidad usualmente se ha definido en su aspecto negativo y con su relación a una norma relativa, no absoluta. La santidad en la Biblia significa separación de todo lo que en común es inmundo. Y aquí yo te quiero comentar, Dios no ha sido separado, lo mirábamos al principio de la definición. En ese sentido, Dios no ha sido separado de ningún pecado, Dios no ha sido separado de ninguna maldad. Dios es santo, como lo mirábamos al principio, por su rectitud, por su esencia. La palabra de Dios dice que en Él no hay una sola fisura de amargura, no hay un solo puntito de mal. Entonces, Él no fue separado, Él está separado total y absolutamente de cualquier aspecto negativo, de cualquier aspecto de maldad, de cualquier aspecto o intención malsana. Él está separado de eso, ¿no? Entonces, no tendríamos que entenderlo en el sentido de lo que la Biblia dice, ¿no? Que nosotros hemos sido apartados del mal y hoy somos justificados como santos. No, él es, la esencia de Él es de total y absoluta santidad. Una analogía para poder el concepto, por ejemplo, tú te has preguntado, ¿qué es estar saludable? Y entonces ser saludable es la ausencia de enfermedad, pero también es una positiva infusión de energía. La santidad es la ausencia del mal y la presencia del bien en el sentido positivo. En Dios, su santidad es una pureza de esencia y una naturaleza de total y absoluta acción hacia el bien. Y por eso es que tal vez a nosotros se nos complica estudiar y comprender teología, porque generalmente todos estos atributos perfectos de Dios pueden llegar a ser características de un humano cuando conoce a Dios. Pero es bien diferente tener un atributo, es decir, ser por naturaleza santo, a tener que ser santo por haber sido justificado por un redentor. Nosotros somos santos porque nuestros pecados han sido redimidos, han sido remitidos a alguna parte, pero no porque seamos hechos así o porque hayamos nacido con esa naturaleza, ¿no? Hablamos de la simplicidad de Dios y esto tiene que ver con que Él no está mezclado, Él no fue el producto de una fórmula, Él es simple porque es de una sola pieza, ¿no? El significado de simplicidad y este atributo significa que Dios no es un ser compuesto o que está hecho de mezclas. Esto tiene que ver con su esencia, de modo que no contradice en manera alguna la revelación que tenemos de Él. Por ejemplo, nosotros los mexicanos, pues somos el producto, somos el resultado del mestizaje de los hispanos con los oriundos de este lugar.
y como mezcla, pues unos somos morenos, altos, otros somos güeritos gordos, otros somos chaparritos, conservamos ciertas características en nuestra cara. Eso habla de una mezcla. Y somos complejos, hay una complejidad en este mestizaje. Dios no tiene principio, no tiene fin, así de simple. De ahí emana la simplicidad, y para que nosotros lo entendamos, significa que no viene de alguna mezcla, ¿no? De alguna fórmula, del resultado del Big Bang, tampoco. No sé si haya hasta este momento alguna pregunta, algo que tengamos que detener un poco la sesión para poder continuar. Si no, continuamos con los últimos tres atributos de Dios, que tienen que ver con la soberanía, con su unidad y con su verdad, ¿no? La soberanía, pues, es algo que generalmente sí lo entendemos, sí lo manejamos. El significado de la palabra principalmente significa jefe, jefe supremo. Habla primero de la posición de Dios. Dios es el ser principal del universo. Después del poder, Dios es supremo en poder en el universo. ¿Cómo ejerce ese poder? Pues ese poder está revelado en las escrituras, ¿no? Las escrituras no se lo dieron. Él es soberano por el solo hecho de ser soberano, pero nosotros conocemos de esa soberanía porque las escrituras nos hablan, y a través de eso, a través de esa revelación, entendemos la soberanía, el ser supremo. Un soberano pudiera ser un dictador. Dios no es un dictador. O un soberano puede abdicar al uso de sus poderes. Dios tampoco es como que decir, como un rey abdica, un rey deja de ser rey. Dios, por su solo hecho de ser Dios, es soberano total y absolutamente, y nunca va a abdicar porque no hay otro a su lado. Además, ahí podemos entender lo que es su justicia, lo que es su verdad, lo que es su omnisciencia, lo que es su omnipresencia. Él tiene todos esos atributos que lo hacen santo, que lo hacen recto y que lo hacen justo. Por lo tanto, su soberanía no va a perecer, sino muy por el contrario, es perenne. Es decir, se posterga y se posterga a lo largo de los tiempos. La escritura de Dios tiene un plan, y este plan incluye todo, y Él es el que controla todo. Y así lo podemos ver en Salmo 136:6. Y esto incluye además, por ejemplo, una sanción de todos aquellos que se portaron mal, o que no observaron la sana doctrina, la sana enseñanza. Él no se mezcla con eso, él solamente va a sancionar eso, pero no está mezclado con el mal. Eso habla también de su soberanía. Él juzga a los malvados, a los impíos, pero no desde una posición, por ejemplo, como un juez en la tierra, que determina y que dice, pero él es injusto, hablando de la comprensión que nosotros tenemos. Dios es soberano y es justo, y puede juzgar entre bien y el mal, porque Él creó e hizo todo. La unidad. Y aquí nos meteríamos en un problema, pero tendríamos que hablar de la unidad. Solamente hay un solo Dios, y Dios es indivisible. Si nos metemos en el problema del triunvirato, o de que Dios es trino, es decir, que el Espíritu Santo, que Jesús son parte de esta unidad, tendríamos que entenderlo solamente así. Los tres son uno. Estamos hablando desde el sentido de la teología. No estoy hablando de la Trinidad o de que yo creo y practico la Trinidad. No. Tendríamos que entenderlo como que Dios es uno. Dios es uno en el Hijo, Dios es uno en el Espíritu Santo. Esto es una unidad. Estar conjuntados, estar integrados.
¿no? Claro que el resto del protestantismo entiende la Trinidad diferente a nosotros. 3 personas en una, los 3 son Dios, pero a la vez los 3 no son Dios. No nos metamos en ese problema. Nosotros vamos entendiendo a Dios como que es una total y absoluta unidad. ¿Por qué? Porque el Hijo es santo, porque el Espíritu Santo, perdón, porque el Espíritu también lo es santo, porque el Hijo es recto, porque el Espíritu de Dios es recto, porque Dios es poderoso, porque Jesús es poderoso, venció la muerte, y porque el poder de Dios es el Espíritu Santo, entonces también tiene poder. En ese sentido, hay una unidad en ellos 3, pero a la vez Dios es indivisible. ¿Esto qué quiere decir? Dios no está separado en otras 2 personas. No. Cada uno de ellos, desde su individualidad, conforman esta unidad. La Escritura revela desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, la revelación de que Dios es una unidad. El epítome de la cual está celebrado es en el Shema, y nosotros tendríamos que recordar Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y esto se lo vas a recordar a tus hijos al levantarse, al acostarse, al comer, al andar por el camino, en todo momento. Jehová nuestro Dios, uno es. Ahí está la revelación máxima de que Dios es uno solo. Hablemos de la verdad. El significado de verdad es la armonía con lo que, con la que Él se representa y con la que vivimos. Dios habla verdades. Dios no promete y no cumple. Dios no se arrepiente. Dios ofrece y con el tiempo va a dar. Otra cosa es que nosotros como seres humanos nos desesperemos porque su respuesta no llega, porque su promesa no llega, porque pareciera que entonces el aletargamiento de la promesa pareciera que es una mentira, pero no es una mentira. La verdad es total y es absoluta, viene de su parte. La verdad de parte de Dios no puede ser entendida como la verdad de los hombres. El significado de la verdad es la armonía con la que se representa e incluye la idea de la veracidad, de la fidelidad y de la consecuencia. Decir que Dios es verdadero, es decir, en el sentido más extenso, que es consecuente consigo mismo, que es todo lo que Él debe de ser, que se ha revelado como verdaderamente es, y que Él y su revelación son completamente confiables. La Escritura dice: Dios es el único Dios verdadero, Juan 17:3. Por lo tanto, no puede mentir. Tito 1:2 es confiable. Lo podemos ver en Romanos 3:4 y en Hebreos 6:18. Las consecuencias, ¿por qué Dios es verdadero? Él no puede hacer nada inconsecuentemente consigo mismo. Sus promesas no se rompen, sus promesas no se quedan sin cumplir. Esto lo podemos mirar en 2 de Timoteo 2:13. En la Biblia, que es su palabra, es infalible. Su palabra, la palabra de Dios, la voz de Dios es infalible y es verdadera. Antes de continuar, hermanos, no sé si quisieran abrir sus micrófonos y comentar algo, saber si hay algo que no haya quedado claro, que no se quede ahí en el tintero para poder continuar. Continuamos. Está bien. De esta manera podríamos hablar en este cuadro sinóptico que los atributos de Dios se dividen en 2 partes: atributos naturales de Dios y lo que podríamos entender como atributos morales. Estos le ponemos atributos morales porque se le parecen al ser humano, pero seguimos hablando de los atributos de Dios.
esto a nosotros nos genera una moralidad, es decir, una forma de ser, una forma de entender y una forma de relacionarnos con nuestros semejantes. ¿Qué son? El amor, la justicia, la verdad, la sabiduría y la santidad. Son atributos que puede llegar a tener el ser humano y a nosotros nos invitan a ser moral, a ser morales, ¿no? Y hasta aquí yo quiero que tomen ustedes nota de esta parte. Los atributos morales de Dios, que es el amor, la justicia, la verdad, la sabiduría y la santidad, son una parte de la imagen y de la semejanza que nosotros tenemos de parte de Dios. Y hay atributos naturales de Dios, que son su propia existencia, su eternidad, su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia. Se desprenden del amor dos cosas: los objetos especiales y cómo se manifiesta. Al pueblo judío, recordemos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo dice: vosotros seréis para mí un pueblo y yo seré para ustedes su Dios. Ustedes serán mi especial tesoro. Y lo podemos ver también en Pedro, en donde dice: vosotros sois mi pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido, y somos sus objetos especiales como creyentes. O sea, esta revelación que acabo de leer, o este texto que acabo de decir, tiene que ver con los creyentes y también los pecadores. Los pecadores somos especiales porque dice la palabra de Dios, lo dije hace un momento: amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente me parece que es muy importante porque dice: porque Dios, el de los atributos, no envió a su Hijo al humano para juzgarlo, sino para que por medio de él tengan vida y vida en abundancia. Entonces, aquí estamos incluidos nosotros, no solamente el pueblo judío, sino los creyentes y los pecadores. Es decir, el pueblo judío que ahorita tiene este velo en sus ojos, que no lo alcanza a comprender, que no alcanza a ver las cosas y que cree que solamente Dios y no hay Mesías, el Mesías enviado. Los creyentes que hemos creído en él, que practicamos su voluntad, y los que habrán de venir, los que aún están en el pecado, pero que por medio de nosotros van a conocer de esta revelación. Y de su amor también se desprende esto, el cómo se manifiesta. Él se ha manifestado en la creación, se ha manifestado con el hombre y se ha manifestado en la redención. En las tres cosas él tiene que ver, ¿no? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía y él ordenó todo. Posteriormente, él, el Salmo 8 así lo dice: ¿qué es el hombre y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Pues incluso lo has hecho un poco menor que los ángeles y has puesto todo debajo de sus pies, todo cuanto existe, esta creación que es hecha por Dios. Dios se revela con el hombre y le dice: tú vas a ser el mayordomo, por lo tanto, llena la tierra, fructifícala, sojúzgala, pero protégela. Actualmente nosotros estamos viviendo un momento de crisis muy, muy especial. El sábado pasado mirábamos en la escuela sabática que llevamos aquí en la República Mexicana un estudio que tenía que ver con el ser humano desde su mayordomía que nosotros llegamos al acuerdo que no hemos ejercido como tal. Si nosotros tenemos la revelación de parte de Dios y entendemos esta relación que hay entre la creación, la mayordomía y nuestra redención, podríamos llegar a la determinación por revelación que no estamos teniendo una buena mayordomía, no estamos haciendo el uso adecuado de la posición en la que el Señor nos puso en la tierra. Entonces, comprender los atributos de Dios desde esto que estamos viendo, que es la teología natural, nos lleva a algo. La teología natural no quiere decir
que sea separado de Dios. Dice aquí, es una disciplina filosófica. Puede definirse la ciencia de Dios obtenida por la luz natural de la razón, o más explícitamente, la ciencia por la cual Dios, en cuanto a la causa del ser, es conocido por la luz de la razón natural. ¿Qué nos revela a nosotros esta parte del conocimiento de Dios? Pues la luz, y la luz la podemos entender como el conocimiento. Posteriormente, cuando nosotros pasemos a otro tipo de teología, la luz del conocimiento, la razón propia, la razón misma, va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque va a incidir entonces ahora la teología bíblica, que sería el próximo tema que vamos a ver. ¿Qué es esto de la teología bíblica? Permítanme un momento. Voy a abrir esta parte de la teología bíblica para presentarla. Y bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Aquí tenemos, ¿qué es la teología bíblica? Y nosotros podemos, a manera de introducción, entender que es el acercamiento de la teología bíblica a las escrituras y que es único, ¿no? ¿Por qué? Porque la teología bíblica no es una teología sistémica. La teología bíblica es una combinación de historia teológica, de exegética crítica, y totalmente distinta o distintiva, diferente a la teología que acabamos de mirar, ¿no? ¿Qué es la teología bíblica? La podemos definir como que es una rama de la ciencia teológica que trata sistemáticamente con el progreso sistemático condicionado, que es la autorrevelación de Dios como se deposita en la Biblia. Por lo tanto, la relación de la teología bíblica con otros estudios bíblicos. A su vez, inciso A, es la relación con la apologética. Lo mirábamos al principio. En algún momento nosotros tenemos que comprender, entender, y mucho tiempo hemos usado o hemos hecho apología, es decir, defensa de la fe. Presume los resultados de la disciplina, su relación con la introducción al Nuevo Testamento son con mayor frecuencia, es decir, la teología bíblica, por estar basada en dos grandes ramas que tienen que ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tiene una mayor relación con este último, con el Nuevo. Su relación con la exégesis, la teología bíblica guarda relación con la exégesis. Su relación con la historia es el estudio desde los lectores. La teología bíblica estudia la revelación, mientras la doctrina cristiana estudia la interpretación dada por la iglesia. Teología bíblica estudia revelación, mientras doctrina, es decir, mientras enseñanza cristiana estudia la interpretación dada por la iglesia. Son dos cosas muy distintas. Lo que la doctrina eclesial estudia y dice, lo hace desde la iglesia, desde la eclesialidad. Y lo que la teología bíblica estudia y dice, lo hace desde la revelación. Su relación con la teología sistemática, ambas son bíblicas y son sistemas, no son sistemáticas.
en prioridad y propósito, perspectiva y contenido. Está basada, por lo general, en la totalidad de la Biblia. Estamos hablando de qué es la teología bíblica. Bien, podemos darnos cuenta también que la metodología en la teología bíblica consiste en sistematizar toda la verdad revelada sobre cualquier asunto. Sistematizar toda la verdad revelada sobre cualquier asunto. En el caso de nosotros, más que sistematizar, es decir, más que encapsularlo en un sistema, vamos a entenderlo como sistematizarlo, vamos a entender como comprenderlo desde la relación que tenemos con Dios, desde la fe que profesamos, desde la fe que comprendemos, desde la fe con la cual estamos comprometidos. Desde ese punto vamos a comprender cada asunto revelado por la teología bíblica, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es que solo esté vigente y que nos basemos solamente en él. El Antiguo Testamento tiene su enseñanza, tiene su doctrina, por él conocemos las cosas, en él es en donde se nos fue revelada la unidad de Dios. Ahí se encuentran los fundamentos de lo que nosotros creemos y practicamos. Y si leemos leyendo y releyendo, comprendiendo las cosas, podemos encontrar asuntos que tienen que ver con el amor de Dios, con el ya existente amor de Dios, porque si no, tú y yo a lo mejor no vemos la palabra amor, o sea, o Dios es amor como lo habla el Nuevo Testamento, pero si la tierra estaba desordenada y vacía, ¿por qué se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra? Si la tierra no era nada, ¿por qué después de unos días, después de la creación, la tierra produjo tantas cosas? ¿Por qué si no había y si no existía el amor, entonces por qué somos nosotros? Si no existe amor, si no hay amor, ¿por qué tenemos imagen y semejanza de Dios? Entonces el Antiguo Testamento es interesante para que nosotros podamos entender la revelación del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la verdad revelada de cómo Dios quiere que seamos. Recordemos hace un momento, ¿no? La moralidad de Dios. Llega Cristo Jesús. Llega Cristo Jesús y entonces nos enseña a ser éticos cristianamente, éticos bíblicamente. Oíste que te fue dicho no matarás, pero yo te digo que si ofendes es igualito a que si hubieras matado. Entonces, el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo, que se va a utilizar más el Nuevo Testamento hablando de la teología bíblica, es cierto. ¿Cuáles son las características principales de esta teología bíblica? Bueno, el primer carácter, la primera característica es el resultado de la investigación deben de ser presentados en forma sistémica. No vamos a estudiar, no vamos a hacer nada. Ya está hecho así. Y les comentaba yo hace un momento, hablamos de los evangelios y hablando de los evangelios tenemos tres que son sinópticos y uno que no es sinóptico. Estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, y este otro que no es, estos son los sinópticos y este es Juan. Juan es un evangelio total y absolutamente teológico, pero estos tienen una misma óptica, se parecen, pero no son iguales. Utilizan algunos versículos, algunos textos iguales, pero están hechos para diferentes universos. Por ejemplo, Mateo está hecho y formulado para los judíos. Mateo tiene, por ejemplo, 5 tiempos y estos 5 tiempos emulan el Pentateuco, 5 libros. Marcos es una revelación de que el Evangelio de Dios ha llegado, ¿no? Y Lucas es una narración más exacta. Incluso al principio del Evangelio dice las cosas como sucedieron cronológicamente. Pero son evangelios, hablan de Jesús, pero Juan es un evangelio más teológico. Esa es la forma sistemática en la cual lo vamos a conocer. Evangelios,
cartas paulinas, escritos juánicos, cartas universales y el Apocalipsis. Eso ya está hecho, pero desde esa forma, desde esa manera, es que vamos a separar, a dicotomizar sistemáticamente los libros que vamos a estudiar en el Nuevo Testamento. La separación del Antiguo Testamento también la tenemos. Pentateuco, históricos, sapienciales y proféticos. Y los proféticos se dividen en dos: profetas mayores y profetas menores, ¿no? La teología bíblica también es distintiva porque concurre a la progresividad de la revelación. 4. Es que la fuente es que la fuente de su doctrina es la Biblia. La fuente de la teología bíblica es la enseñanza bíblica. No es una ciencia, no es una materia, no es algo adyacente, es la propia Biblia, ¿no? Ahora, ¿qué es teología bíblica? Y hablando de una definición, es el valor del estudio de la teología bíblica. La teología bíblica no es una teología sistemática en miniatura, incluso es dinámica, porque la comprensión de las escrituras de parte de nosotros es dinámica, tiene que ver con el dinamismo. Por eso hoy existen teologías contemporáneas, por eso hoy existen teologías y pastorales distintas. Entonces, no es una miniatura, es algo, o sea, no por ser tan escasamente dividida, porque si entramos en la teología sistémica, pues son muchas cosas, son muchos separados, son muchos apartados, son muchas ramas, son muchas ramificaciones. En la teología bíblica, no. Antiguo, Nuevo Testamento. Y según los libros. La teología bíblica enfocada a la doctrina en su contexto histórico. Esto va a ser bien importante, ¿no? La próxima clase, la de mañana, vamos a ver lo que tiene que ver con historia, con exégesis, con hermenéutica y también, pues vamos a ver así de manera muy pequeñita lo que tiene que ver con homilética. Pasar por alto el contexto histórico de una doctrina es una debilidad frecuente de la teología sistémica. Y aquí yo te quiero decir que es importante conocer las cosas del pasado para no cometer los mismos errores del pasado en este presente. Si nosotros hacemos y realizamos las cosas como se hicieron en el pasado, sin reconocer que hubo eventos que pudieron haber sido modificados o cómo afectaron estos eventos para ser modificados y que no incidan en un error en la actualidad, entonces nosotros estaríamos cometiendo el mismo error del pasado. Por eso es interesante conocer el pasado, para no cometer los mismos errores en este presente. Quien no conoce la historia está condenado a vivir peor que en el pasado. Entonces nosotros tenemos que preguntarle al contexto histórico, que preguntarle a la historia. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Para qué fue? ¿Por qué fue? ¿Cómo se hizo? ¿En cuánto tiempo se hizo? ¿Cuál fue el beneficio? Y obviamente hay errores que se han dado que tienen que ser superados y que han sido superados, pero no significa que porque ya fueron superados o que porque ya fueron corregidos no se les pueda adicionar algo más. Por eso estudiamos teología bíblica, para hacer aportes, porque la revelación divina no la conocemos en su totalidad. Tenemos que depender un poco más del Espíritu. Y esto nos va a dar la potencia, la fuerza para poder tener una buena teología bíblica. B. La teología bíblica enfatiza la subestructura teológica. La teología bíblica alivia la situación donde las doctrinas fundamentales de la fe parecen depender principalmente del testimonio de textos. Y C. La teología bíblica ayuda a equilibrar la doctrina de la inspiración. La inspiración puede definirse como la superintendencia de Dios. Y D. La teología bíblica produce un gran aprecio por la gracia de Dios.
La teología bíblica es una forma de abordar las escrituras. Él es quien toma todas las cosas de Cristo y nos las enseña. Juan 16, 13 al 15. Voy a dejar de compartir pantalla y quiero preguntar si hay algo que preguntar, si hay alguna duda. Y en caso de que no la haya, vamos a dar por concluida la clase de hoy. Tal vez fue un poco pesada, muchos conceptos, muchos temas, muchas divisiones, muchas subdivisiones, pero fue importante tener las primeras dos clases para comprender lo que teología es, y ahora ya va a ser, o ya está siendo más fácilmente y más digerible, más potable el entendimiento de esta materia. Gracias por su presencia, por su compañía en este día de clases, y pues vamos a despedirnos con una oración. Adelante, hermana Irma, si quería participar. Sí, hermano, como usted dice, son muchas cosas, pero pues yo creo que pues simplemente con repasarlas, pues claro, No le estoy escuchando, tal vez sigue fallando el internet. Pues bien, vamos a despedirnos en oración. Que el Señor nos bendiga. Oramos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por estos momentos en los cuales nos permitiste tener un momento de estudio. Te pido que sigas bendiciendo a los alumnos, alumnas del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios. Bendice a todo el alumnado, bendice a su director, bendice a todo aquel que trabaja en este instituto. Bendice a los pastores de aquella región, Señor, bendice a los maestros de este seminario y permite que podamos tener cada día, Señor, un aporte para el conocimiento, para la sana doctrina, para la sana práctica del Evangelio, pero sobre todo, Señor, para que este conocimiento no se quede en medio de nosotros, sino para que podamos participárselo al resto de nuestros hermanos en la iglesia, que podamos participarlo en la comunidad en donde nos desarrollamos, que podamos participarlo en medio de nuestra localidad en donde vivimos. Bendice a cada alumno, Señor, quédate con ellos y permite que este día, lo que resta de este día, sea de bendición para todos nosotros. En el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Paz a vosotros.